Inglaterra, 1860. Los candelabros del salón de Lord Python derramaban una luz dorada sobre un mar de sedas y fracs impecables. La música avanzaba con pulso elegante y el suelo brillaba como un lago pulido. En un rincón, medio oculta por una columna de mármol, permanecía Miss Isidora Harrington. Tenía 40 años y el peso de esas décadas reposaba en sus hombros como una capa que nadie más veía. Observaba las parejas que giraban, las sonrisas calculadas, las madres vigilantes que medían miradas y posibilidades. Detrás de un abanico, Lady Caroline Whitmore susurró algo que pretendía ser discreto, y no lo fue. Decía que Isidora había vuelto a presentarse una temporada más, que después de 20 años de fracasos, ya era hora de aceptar el destino con dignidad. Las palabras le cruzaron el aire como flechas certeras. Ella alzó la barbilla, alisó la seda azul oscuro de su vestido, un tono escogido por prudencia más que por gusto, y fingió no oír. No era la primera vez. Había visto casarse a sus hermanas menores, había asistido a cenas donde su nombre ya no provocaba curiosidad. Había sentido cómo la sociedad que la aplaudió en su debut se inclinaba ahora hacia la lástima y la ironía. Miss Harrington, dijo una voz a su lado. Era su hermano, Edward, conde de Westbridge. Te veo demasiado quieta. ¿Quieres que te traiga algo de beber? Gracias, Edward, estoy bien. Solo observo a las debutantes. Lady Python se ha superado este año. La mirada de Edward se suavizó con un cuidado que no consiguió ocultar la preocupación. No necesitas asistir a todos los bailes, Isidora. Nadie pensaría mal si me retirara por completo, completó ella, con un destello raro de desafío en sus ojos. Convertirme en esa tía solitaria que solo aparece en bautizos y funerales. No, hermano. No tendré esposo, tal vez, pero no pienso desaparecer. El murmullo del salón bajó de golpe. Hasta la orquesta vaciló. El mayordomo, desde la escalinata, anunció con solemnidad: el duque de Blackhurst. Richard Balamont, sexto duque de Blackhurst, apareció en el umbral como una figura recortada en mármol. Alto, impecable, el cabello oscuro peinado hacia atrás. Tenía 38 años y seguía siendo el soltero más codiciado de Inglaterra. Su fortuna era vasta, sus tierras prósperas, su linaje antiguo. Pero su fama era otra, distante, correcto, impermeable a los encantos más celebrados. Parece especialmente inaccesible esta noche, murmuró Edward. Me pregunto a qué pobre muchacha le tocará el turno. La multitud se abrió ante el duque como un mar obediente. Isidora siguió su avance con una mezcla de curiosidad y fatiga. Había visto esa escena muchas veces. Había comprobado cómo su negativa ordenaba silencios, cómo su educación cortés no dejaba lugar a la esperanza. Esta temporada ya había rechazado 3 alianzas perfectas. Lady Python debía de estar desesperada. Quizás se canse del desfile de inocencias, comentó Isidora sin querer, sorprendida de su propia franqueza. Edward arqueó una ceja. ¿Hablas por experiencia? Hablo como quien ha observado 20 temporadas desde la orilla, corrigió ella con una sonrisa tranquila. Todo se vuelve previsible. La velada avanzó. Isidora cambió saludos, sostuvo conversaciones breves, bailó una cuadrilla con su cuñado y regresó a su refugio de sombra. Había aprendido a volverse invisible con una elegancia que no humillaba. Fue durante la tanda destinada a la cena cuando el destino decidió asomarse. En el corredor que conducía al salón de refrescos, giró una esquina y chocó con una figura sólida. Lo siento, empezó, turbada. Pero se quedó inmóvil en cuanto vio los ojos grises del duque de Blackhurst. La culpa es mía, dijo él con una voz grave y limpia. Su mirada, intensa sin brusquedad, se detuvo un segundo en el rostro de ella, y el corazón de Isidora se desacompasó. Miss Harrington, dijo ella, inclinándose con respeto. Miss Harrington, repitió él, como si guardara el nombre en algún lugar seguro. Hizo una reverencia y siguió su camino.
Fue un encuentro breve, de esos que se disuelven antes de que caiga la última nota de la noche. Sin embargo, al regresar al salón, Isidora no pudo sacudirse la impresión de que unos ojos grises seguían sus movimientos a distancia. La orquesta inició un vals. Isidora estaba a punto de retroceder hacia la penumbra, cuando una voz profunda sonó a su espalda. «Miss Harrington, ¿me concede esta pieza?» El salón pareció detenerse. El duque de Blackhurst extendía la mano hacia la mujer menos esperada. Isidora notó el peso de muchos ojos sobre su nuca. «Su excelencia», balbuceó. «Temo que me confunde con otra persona». «No suelo equivocarme», respondió él con una sombra de sonrisa. «El vals espera. Me hará el honor». Antes de seguir con la historia, si esta narración te acompaña y valoras las historias contadas con calma, te invito con cariño a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Nos ayuda mucho a seguir compartiendo relatos como este. Gracias. 20 años de hábitos le pidieron que dijera no, que evitara los susurros, que se protegiera a sí misma y a él de las conclusiones maliciosas. Pero hubo algo en aquella mirada serena que la llevó a apoyar su mano enguantada en la mano del duque. «El honor es mío», dijo. El rumor explotó alrededor como un enjambre inquieto. El hombre que rechazaba a las bellezas de la estación conducía a la soltera de 40 años hacia el centro del salón. «Sabe que acaba de escandalizar a todos», murmuró Isidora cuando tomaron posición. «¿De veras?», contestó él, acomodando su mano en la cintura de ella con naturalidad. Tenía la impresión de que solo iba a bailar con la mujer más interesante de la sala. La música los envolvió y el cuerpo de Isidora recordó lo que había olvidado. Él llevaba el compás con una seguridad sin ostentación. Ella lo siguió y por un instante sintió que habían bailado juntos muchas veces. «Baila usted con belleza», dijo él. «Con práctica», contestó ella. «Hace tiempo que no me invitan a un vals». «Entonces los caballeros han demostrado poco juicio». La risa de Isidora, leve y sincera, atrajo aún más miradas. «Oh, es usted muy amable, o muy provocador, Su Excelencia». «Tal vez ambas cosas», concedió él, guiándola con un giro impecable. «Dígame, ¿disfruta estos eventos?» «Cumplen su función», respondió ella con diplomacia. «No le he preguntado eso». La franqueza de su mirada la desarmó. Hacía años que nadie la miraba así, atendiendo a lo que pensaba más que a lo que representaba. «No», admitió por fin. «Me resultan tediosos, pero hay que mantener las apariencias». «Así es», murmuró él. Y por un segundo ella creyó ver una sombra de acuerdo, un cansancio similar, una máscara que él también sostenía para complacer a un mundo que exigía espectáculo. Las últimas notas se deshicieron en el aire. El duque la condujo hasta el borde de la pista. Se inclinó apenas hacia su oído. «Gracias por el baile, Miss Harrington. Ha sido lo más luminoso de una noche difícil». Se apartó con esa mezcla de autoridad y distancia que lo distinguía, y la dejó frente a la ola de conocidos que se acercaban con una sola pregunta ardiendo en los labios. En el carruaje de regreso, Edward no logró disimular su curiosidad. «Entonces, ¿no me contarás qué ocurrió entre tú y Blackhurst?» «Bailamos, Edward». Nada más. El hombre más solicitado de Inglaterra no baila con cualquiera, y menos cuando ha rechazado a todas las debutantes de la temporada, dijo él. «Quizá solo quiso ser amable», respondió ella, sin convencerse. «Blackhurst puede ser muchas cosas», replicó Edward. «Rico, poderoso, respetado. Amable no es uno de los adjetivos que se le atribuyen. Dicen que tiene el corazón de piedra. Si hay que creer los rumores». «Entonces quizá los rumores se equivocan», murmuró Isidora, volviendo la mirada hacia ti a las calles mojadas por la llovizna. En Harrington House, ya en su tocador, su doncella deshizo peinetas y soltó broches. El espejo devolvió un rostro que no era joven ni respondía a cánones de belleza. La frescura se había ido y en su lugar quedaban líneas finas y una serenidad que a veces parecía dureza. Por primera vez en mucho tiempo, Isidora sostuvo su propia mirada,
y pensó si aún podría haber algo digno de atención en aquella mujer, algo que hubiera visto un hombre capaz de ver más allá del ruido. «Es una tontería», se dijo en voz baja. «Un duque como Blackhurst no piensa seriamente en mujeres como yo. Lo de esta noche habrá sido un capricho, un destello que se olvida al amanecer». Al otro lado de Londres, en un despacho forrado en madera, el duque de Blackhurst sostuvo una copa de brandy sin probarla. Miraba el fuego y recordaba unos ojos inteligentes, una dignidad silenciosa, una risa breve que había atravesado el salón con la sencillez de lo verdadero. Era extraño que un solo vals pesara más que decenas de conversaciones aprendidas, y sin embargo, allí estaba el peso, claro y concreto, como una decisión que empezaba a tomar forma. A la mañana siguiente, Londres despertó con cielo gris y llovizna fina. Isidora se sentó a su escritorio para escribir a su hermana de Hampshire. Pensó en describir el baile, el rumor, el vals improbable, pero se detuvo. No quería parecer una jovencita que confunde gentileza con promesa. La pluma se quedó suspendida cuando el mayordomo llamó a la puerta. «Un envío para usted, Miss Harrington», anunció, con un matiz apenas perceptible de sorpresa. Detrás de él, un lacayo entró portando un arreglo tan grande de rosas carmesí, que casi le tapaban el rostro. El cristal del jarrón relució junto a la ventana. «Debe de haber un error», empezó Isidora. «No, señorita», dijo el mayordomo, ofreciendo una tarjeta crema sobre una bandeja de plata. El mensajero fue muy claro. Isidora tomó la tarjeta con dedos que temblaron. La caligrafía era firme, decidida. Para iluminar una mañana gris de Londres, Blackhurst. «Cielos», susurró. La tarjeta casi se le resbaló. «¿Desea enviar una respuesta?», preguntó el mayordomo. «No por ahora», alcanzó a decir. Cuando quedó sola, se acercó a las flores. Aspiró su perfume denso. En 40 años, ningún caballero le había enviado flores. Ni siquiera en su primera temporada, cuando era moderadamente bonita en opinión ajena. «¿Qué juego es este?», murmuró. La respuesta no llegó de inmediato. Llegó primero una visita. Charlotte, la condesa de Westbridge, entró con un batir de seda y emoción. «Dime que es verdad. ¿El duque de Blackhurst te ha enviado estas rosas?» «Las noticias vuelan en esta casa», dijo Isidora, resignada. «Los criados hablan, sobre todo cuando pasan cosas que no suceden nunca», contestó Charlotte, dando la vuelta al arreglo como si fuera un tesoro. «Isidora, en esta época del año cuestan una fortuna. Debe de ser solo una cortesía», dijo Isidora con un aire que pretendía ser despreocupado y no lo fue. Charlotte la miró con astucia. «El duque no baila con solteras maduras ni les manda rosas por cortesía. Algo extraño está ocurriendo». Antes de que pudieran añadir más, el mayordomo volvió a aparecer. «Lord Westbridge solicita a Miss Harrington en el despacho». Edward paseaba ante la chimenea. «Toda la ciudad habla de ti y de Blackhurst», dijo sin preámbulos. «¿No hay asuntos más importantes?» «No durante la temporada», respondió con seriedad, «y menos cuando el soltero más codiciado presta atención a...» «Un caso inusual», completó Isidora con calma. «Lo sé, y aún así no encuentro la explicación». Edward se arrodilló junto a su sillón y le tomó la mano. «Me preocupa tu corazón», dijo en voz baja. «Si esto es un juego cruel». «No estaré peor de lo que estoy», respondió ella con dulzura. Él buscó su mirada. «¿Te intriga?» «Me resultó refrescante hablar con alguien que no repite frases hechas, nada más. Y ahora, estas rosas. Halagan, sí, no prometen nada». «Ten cuidado», pidió Edward. «No es un hombre cálido. Dicen que rompió un compromiso porque su prometida rió demasiado alto». «Chismes», dijo ella. «Pensé que no te dejabas guiar por eso». «No son chismes, es inquietud. Has construido una vida digna a pesar de la crueldad sutil de todos. No quiero que un hombre incapaz de ver tu valor la quiebre».
Isidora asintió, aunque en su interior algo nuevo se había encendido. Un resplandor tímido, peligroso. No sabía aún que, esa misma tarde, entre cuadros y miradas, el duque iba a buscarla de nuevo. Ni que un libro de Turner, envuelto con cuidado, cruzaría la ciudad para detenerse sobre su mesa como una promesa sin palabras. Pero la mañana bastaba con sus rosas y con la posibilidad. A veces, un solo vals abre una puerta que estuvo cerrada durante 20 años, y el aire que entra por esa rendija cambia para siempre el olor de una casa. El salón de Harrington House respiraba un aire distinto desde que aquellas rosas habían llegado. Las doncellas cuchicheaban en los pasillos. Los criados miraban con disimulo cada vez que entraban al cuarto de Isidora. Ella intentaba mantener su compostura, pero el resplandor rojo de las flores la desarmaba. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Era un simple capricho, un juego aristocrático o algo más profundo? Charlotte, siempre curiosa, no tardó en regresar. Se sentó frente a Isidora y señaló el jarrón rebosante. Lo repetiré, Isidora. Ese hombre no envía flores porque sí. Tal vez quiere silenciar rumores, replicó ella, aunque ni ella misma se creía del todo. No seas ingenua, dijo su cuñada con dulzura pero con firmeza. Él ha desairado a las hijas más bellas de Londres y de pronto te elige a ti para un vals. Y después de eso, esto no es casualidad. Isidora guardó silencio. La duda crecía, pero también un atisbo de esperanza que le asustaba. Desde la ventana veía caer la lluvia fina sobre la calle, y se preguntaba si el duque estaría pensando en ella en ese mismo instante. La respuesta llegó en forma de otro regalo. Aquella tarde, el mayordomo anunció una nueva entrega. Un volumen bellamente encuadernado de obras de Turner, con una nota escrita en la misma caligrafía firme. Para una admiradora de la luz, que merece contemplarla más de cerca. ¿Puedo visitarla mañana a las 2? Firmado. Blackhurst. El corazón de Isidora dio un vuelco. Cerró el libro contra su pecho y sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. La noche fue un remolino de pensamientos. A ratos sonreía, a ratos se reprendía a sí misma por dejarse llevar. Al día siguiente, poco antes de las 2, se sentó en el salón principal. Había cambiado de vestido 3 veces hasta decidirse por un burdeos elegante, sobrio pero favorecedor. Sus manos temblaban al ajustar los guantes. Cuando el mayordomo anunció la llegada del duque, hasta los criados parecían contener la respiración. Richard Balamont entró con paso seguro, vestido de un gris impecable que realzaba su porte. Se inclinó sobre su mano con cortesía. «Gracias por recibirme, Miss Harrington». «Es un honor, Su Excelencia», respondió ella, ofreciéndole asiento. El té sirvió de pretexto para templar los nervios. Conversaron sobre pintura, sobre la exposición de la Royal Academy. Isidora, que siempre había escondido su amor por el arte detrás de un silencio prudente, se encontró hablando con naturalidad. Él escuchaba con verdadera atención, asentía, preguntaba. No era el duque distante que la sociedad describía, sino un hombre que parecía realmente interesado en cada palabra que ella pronunciaba. En un momento, él dejó la taza sobre la mesa y la miró con intensidad. «Miss Harrington, le ruego me perdone la franqueza. Sé que mis atenciones han despertado rumores, sé que su familia se preocupa, pero quiero dejar algo claro. No estoy jugando, deseo cortejarla con el respeto que merece». Isidora apenas respiraba. Nunca había esperado escuchar semejantes palabras. Dudó, buscó refugio en su serenidad habitual, pero algo en su voz la desarmaba. «Su Excelencia, yo no soy lo que la sociedad espera para usted. Soy mayor, no tengo fortuna, ni belleza que me distinga. ¿Por qué yo?» Él se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los suyos. «Porque entre tantas máscaras he encontrado autenticidad. Porque cuando usted habla dice lo que piensa, no lo que cree que quiero oír. Porque sus ojos me muestran profundidad en lugar de vanidad». Un silencio cargado llenó la sala.
Isidora sintió que toda su vida, los años de espera y resignación, se concentraban en ese instante. No lo sabía, pero aquel encuentro iba a cambiar la dirección de su destino. Y en las salas abarrotadas de la Royal Academy, rodeada de lienzos y miradas indiscretas, la conexión entre ellos iba a hacerse más visible para todos. A la mañana siguiente, la familia Harrington acudió a la exposición anual. Isidora vestía un verde bosque que resaltaba su porte sobrio. Caminaba entre paisajes y retratos cuando una voz conocida sonó a su lado. Turner en su mejor momento. ¿No cree? ¿Miss Harrington? Giró y lo vio. Richard estaba allí, imponente incluso con la sencillez de un abrigo de mañana. Le ofreció el brazo. ¿Me permite acompañarla? Su opinión sobre el arte me interesa más que las frases repetidas que escucho cada temporada. Isidora dudó apenas un segundo antes de posar su mano enguantada en su brazo. Se arriesga a nuevas habladurías, Su Excelencia. Que hablen, replicó con calma. La sociedad ha hablado de mí durante años. No temo sus lenguas. Mientras avanzaban entre cuadros, Isidora se sorprendió disfrutando. Él compartía anécdotas de sus viajes, de Florencia, de Roma, y escuchaba con respeto sus observaciones, aunque ella confesaba no haber salido nunca de Inglaterra. Un error imperdonable, dijo él con suavidad. Con su sensibilidad debería ver el mundo entero. Antes de que pudiera responder, aparecieron Lady Pitton y su hija. El gesto de sorpresa al verlos juntos fue apenas disimulado. Su Excelencia, qué encuentro inesperado, dijo Lady Pitton con una sonrisa forzada. Richard se inclinó con cortesía distante. Conversábamos sobre Turner. Miss Harrington ha hecho observaciones esclarecedoras. Los ojos se volvieron hacia Isidora. Ella sintió un rubor inesperado. Lady Pitton apretó los labios. ¡Qué interesante! No sabía que Miss Harrington cultivara tales aficiones. Pocos se toman la molestia de descubrir lo que hay bajo la superficie, respondió él con una voz firme que dejó helado el ambiente. Isidora apenas podía creer lo que oía. El hombre más esquivo de Inglaterra no solo la defendía, sino que la ponía en un lugar de honor frente a quienes solían despreciarla. Edward apareció a su lado, nervioso. Isidora, madre te llama. Con una reverencia, ella se despidió. Pero al alejarse, sintió de nuevo ese peso en la nuca, la mirada del duque que no la soltaba. Aquella tarde, en su mesa, la esperaba otro regalo, un volumen encuadernado con las obras completas de Turner, y una nota breve de la misma mano, para una admiradora del genio. ¿Me permitirá visitarla mañana a las 2? Isidora cerró el libro contra su pecho. La duda y la esperanza chocaban como olas dentro de ella. No sabía qué camino tomar, pero intuía que, pasara lo que pasara, su vida ya no sería la misma. El eco de la visita a la Royal Academy no tardó en recorrer Londres. A la mañana siguiente, Harrington House amaneció con un murmullo incesante. Los criados repetían lo sucedido. Las vecinas se lo contaban unas a otras, y en los clubes se debatía cómo era posible que el duque de Blackhurst hubiera dedicado tanta atención a una mujer de 40 años que, según la opinión general, estaba destinada a la discreta invisibilidad. Charlotte irrumpió en el cuarto de Isidora con la expresión de quien trae noticias urgentes. Toda la ciudad habla de ti. Lady Winfield asegura que el duque ha hecho una apuesta para cortejar a la mujer menos probable de Londres. ¡Imagínate! Isidora dejó el peine sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y tú lo crees? Por supuesto que no, contestó Charlotte. Si buscara a alguien improbable, habría escogido a Lady Winfield misma. A pesar de la ligereza del comentario, Isidora no pudo evitar que la duda le calara. ¿Y si todo era una broma cruel? ¿Y si en unos días se cansaba? Y ella quedaba ridiculizada ante todos. Pero entonces recordaba sus ojos. Aquella atención sincera en el museo. Y el miedo se mezclaba con un anhelo imposible de apagar. A la hora exacta, como había prometido en su nota, Richard Balamont volvió a presentarse en Harrington House. El mayordomo,
Acostumbrado a la rutina solemne de las visitas formales, parecía incrédulo al anunciarlo. Entró el duque con esa mezcla de elegancia y gravedad que siempre imponía respeto. Isidora, sentada en el salón, se levantó con serenidad ensayada. Sin embargo, por dentro temblaba. Él se inclinó sobre su mano. «Gracias por recibirme». «Es un honor, Su Excelencia», respondió ella. La conversación comenzó con temas seguros: el clima, los planes de temporada, los artistas más comentados. Pero pronto él llevó el diálogo a un terreno más íntimo. «Sé que mi presencia aquí da pie a rumores, Miss Harrington. Sé que su familia y usted misma pueden sentirse incómodos. Pero deseo ser claro. Mi interés es auténtico». Isidora lo miró en silencio. La seguridad con la que hablaba era desconcertante. «¿Por qué yo?», preguntó al fin. «Hay mujeres más jóvenes, más bellas, con fortuna y conexiones». La respuesta del duque fue firme. «Porque usted posee algo que ninguna de ellas: autenticidad. En usted encuentro pensamientos propios, una mirada que ve más allá de las apariencias. No busco juventud ni ambición vacía. Busco compañía verdadera». Las palabras la golpearon con la fuerza de lo inesperado. Durante años había ocultado su mundo interior, convencida de que a nadie le interesaba. Ahora un hombre como él afirmaba valorarlo. Los días siguientes confirmaron que no era un impulso pasajero. Blackhurst enviaba libros, flores, notas breves, pero llenas de consideración. Se presentó para acompañarla a un concierto y la llevó a la ópera en su palco privado. La noche de la Traviata fue decisiva. Desde el palco, Isidora notaba los binoculares que la apuntaban desde todos los rincones. La atención la sofocaba, hasta que Richard, con voz baja, le preguntó: «¿Quiere que nos vayamos?». «No», respondió ella, alzando la barbilla. «He soportado la indiferencia de la sociedad 20 años. Soportaré también su atención». Él la miró con aprobación, y durante el entreacto llegaron Lord y Lady Cavanagh. Con sonrisa helada, Lady Cavanagh comentó: «Qué encomiable, Miss Harrington, mantener aún a su edad aficiones artísticas. La mayoría ya habría renunciado». Isidora sostuvo su mirada. «No veo virtud en retirarse. La vida siempre ofrece algo digno de descubrir, sin importar la edad». El duque posó su mano sobre la de ella, en un gesto claro. «Una filosofía que más personas deberían adoptar», dijo con voz audible para los presentes. Cuando la pareja se retiró, Isidora sintió un temblor en su pecho. Nunca antes nadie la había defendido en público de manera tan firme. Al terminar la función, al pie de Harrington House, Richard tomó un aire solemne. «Isidora, quiero invitarla a Blackhurst Manor este fin de semana. Celebro cada primavera una reunión íntima con mi familia y mis amigos más cercanos. Deseo que usted esté allí». La sorpresa dejó sin palabras a Isidora. Aquello era más que una cortesía. Era una declaración pública de sus intenciones. «¿Está seguro?», preguntó en voz baja. «Más que nunca. Quiero que me conozca en mi hogar, rodeado de quienes más estimo. Y quiero que todos sepan lo que siento». Ella lo miró a los ojos grises, firmes, y comprendió que estaba en un cruce de caminos. Podía negarse y seguir en la seguridad de la sombra, o aceptar y abrirse a un futuro lleno de incertidumbre. Con un suspiro que era también una rendición, respondió: «Sí, iré a Blackhurst». Él sonrió, y esa sonrisa rara iluminó su rostro severo como un amanecer. Ha hecho muy feliz a un hombre que llevaba años creyendo imposible esta felicidad. Esa noche, al retirarse a su habitación, Isidora se miró en el espejo. El reflejo ya no era el de la mujer resignada que había sido. Sus ojos brillaban de otra manera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo que la esperaba no era resignación, sino destino. El fin de semana en Blackhurst Manor llegó con una claridad inusual, como si la primavera misma hubiera querido dar la bienvenida. El carruaje del duque recogió a Isidora y a Charlotte, pues la decencia exigía que no viajara sola. El trayecto fue largo,
y en cada recodo del camino Isidora se preguntaba si había perdido el juicio al aceptar. ¿Qué dirían todos al verla allí, entrando al corazón del ducado, no como invitada más, sino como mujer señalada por el propio dueño de la casa? Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión, Isidora contuvo la respiración. El edificio se alzaba imponente, con su fachada palladiana bañada por el sol, las columnas blancas reflejando destellos dorados. En lo alto ondeaba la bandera con el escudo de los Balamont. Y allí, en lo alto de la escalinata, aguardaba Richard. No envió a un mayordomo ni a un criado. Salió él mismo, y al verla, descendió con paso rápido sin ocultar la impaciencia. «Bienvenida a Blackhurst, Isidora», dijo, ofreciéndole su mano para ayudarla a bajar. Ella la aceptó, temblando apenas. Por un instante, frente a los criados alineados y a Charlotte, que fingía estar distraída, se miraron en silencio, como si todo lo demás desapareciera. El interior de la mansión no defraudó. Techos altos, suelos de mármol, retratos de antepasados que observaban desde los muros con solemnidad. Sin embargo, lo que sorprendió a Isidora no fue la riqueza, sino una calidez inesperada. Alfombras gastadas por el paso familiar, un perfume de flores frescas en los pasillos, una sensación de hogar más que de museo. «He preparado habitaciones para usted en el ala este», explicó Richard. «Desde allí se ve el jardín de rosas. Pensé que le agradaría». Isidora lo miró con emoción contenida. Ese detalle, tan personal, era más valioso que todo el mármol y el oro del palacio. Esa noche, antes de la cena, se reunió en el salón con los demás invitados. Eran pocos, como él había dicho: Lord Hartwell, su viejo amigo; su hermana Eleanor, de mirada clara y penetrante; un primo con su esposa; y dos parejas cercanas a la familia. La conversación inicial fue cordial, aunque Isidora sintió el peso de las miradas curiosas. Eleanor se sentó a su lado y, sin rodeos, le dijo: «Mi hermano no ha dejado de hablar de usted estas semanas. Creí que exageraba. Ahora veo que no». «Él nunca exagera». Isidora sonrió, incómoda. «No soy lo que imagina, Lady Eleanor». La joven la observó con calma. «Créame, si Richard la ha escogido, es porque ve en usted lo que otros no ven. Él jamás actúa por impulso». La cena confirmó esas palabras. Richard la colocó a su derecha, lugar reservado para la dama de más honor. Durante toda la velada la hizo partícipe de la conversación, pidió su opinión, y no una sola vez la dejó en la sombra. Los demás invitados parecían sorprendidos, pero terminaron aceptándola, atrapados también por la serenidad y la inteligencia con que Isidora respondía. Después de la cena, en el salón de música, Eleanor tocó el pianoforte. La atmósfera se volvió íntima, acogedora. Richard permaneció cerca de Isidora, atento a cada gesto suyo. Cuando la velada terminó y todos se retiraron, él la acompañó hasta la escalera. «Espero que no se haya sentido incómoda», dijo en voz baja. «Al contrario», respondió ella. «Nunca había estado en un círculo donde mis palabras parecieran importar tanto». Él sonrió. Una sonrisa leve pero sincera. «Eso es lo que quiero mostrarle, Isidora, que puede ser valorada por lo que es, no por lo que la sociedad dice que debería ser». Tomó su mano y la sostuvo un instante contra su pecho. «Duerma bien. Mañana me gustaría enseñarle los jardines». Ella apenas pudo responder. Subió los escalones con el corazón latiendo rápido, sintiendo aún el calor de aquella mano que no quería soltarla. La mañana siguiente fue luminosa. Tras el desayuno, Richard apareció a su lado. Le ofreció el brazo y juntos salieron al aire libre. Caminaron entre prados, setos recortados y un lago en calma donde nadaban cisnes. «Para mi padre», explicó él, «estas tierras eran solo renta. Para mí, son vida. Aquí no soy un título. Soy parte de algo que existía antes y seguirá después». Isidora lo miró, conmovida por la pasión en su voz.
Blackhurst es su refugio. Y deseo que lo sea también para usted, replicó él con una franqueza que la dejó sin aliento. Se detuvieron en un banco de piedra frente al agua. Richard tomó sus manos y las sostuvo entre las suyas. He pasado 15 años rechazando alianzas porque nunca encontré a una mujer con la que pudiera imaginar una vida. Hasta ahora. Isidora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió y un anillo de esmeralda, rodeado de diamantes antiguos, brilló bajo la luz. Este anillo perteneció a mi abuela, la quinta duquesa, una mujer fuerte que desafió convenciones en su tiempo. Creo que aprobaría mi decisión. Se arrodilló ante ella, sin importar la tierra húmeda bajo su rodilla. Isidora Harrington. Me haría el honor extraordinario de convertirse en mi esposa. Ella lo miró, incapaz de hablar. El hombre más deseado de Inglaterra, el mismo que había desdeñado a todas las beldades, estaba allí, ofreciéndole no solo su nombre, sino su corazón. Richard, susurró, temblando. Está absolutamente seguro. La sociedad nunca lo entenderá. Él alzó la vista con firmeza. No pido a la sociedad que me entienda. Le pido a usted que me acepte. Y en ese instante, todos los años de resignación, todas las burlas y silencios, cayeron como polvo. Con lágrimas en los ojos, Isidora dijo lo que nunca había imaginado pronunciar. Sí, Richard, acepto. Él se levantó, le deslizó el anillo en el dedo y besó suavemente su mano. Mi duquesa, murmuró. Por primera vez en 20 años, Isidora se sintió vista, completa. El murmullo del lago, el sol de primavera, el aroma de las rosas de Blackhurst. Todo se grabó en su memoria como el inicio de una vida que apenas comenzaba. La noticia del compromiso corrió por Londres, con la rapidez del fuego en un bosque seco. En los salones, en los clubes de caballeros, en las tertulias de la tarde no se hablaba de otra cosa. El duque de Blackhurst, el hombre que había rechazado a todas las jóvenes más codiciadas, había pedido en matrimonio a una mujer de 40 años, sin fortuna, sin un apellido de peso, y a quien la sociedad ya había condenado al silencio de la soltería. Debe de estar embrujado, declaró Lady Winfield frente a su círculo de amigas. Quizá haya caído víctima de alguna exótica superstición. O tal vez sea una fijación pasajera, añadió otra matrona con el ceño fruncido. Los hombres de cierta edad son propensos a obsesiones ridículas. Isidora escuchaba ecos de esos rumores a través de los criados y de Charlotte, que llegaba indignada con las últimas habladurías. Pero lo que antes la habría herido hasta lo más hondo, ahora apenas lograba inquietarla. Bastaba recordar la firmeza con que Richard la miraba para que el ruido del mundo se disolviera. El compromiso fue breve, apenas 6 semanas. Hubo pruebas de vestidos, reuniones con abogados para organizar acuerdos, renovaciones en los aposentos de la futura duquesa. La actividad era constante y agotadora. Pero por primera vez en mucho tiempo, Isidora vivía cada jornada con ilusión. Una tarde, mientras ajustaban su vestido en Harrington House, Edward entró al salón con expresión pensativa. «Hermana», dijo con voz grave, «quiero que sepas que al principio dudé. Pensé que era un capricho suyo, una provocación contra la sociedad. Pero lo he observado. Richard te mira como jamás he visto mirar a un hombre. Creo que en esto es sincero». Isidora, emocionada, apretó la mano de su hermano. «Gracias, Edward. Tu aprobación significa más de lo que imaginas». La boda se celebró en St. George's, Hanover Square, un templo imponente que ese día rebosaba de gente. Muchos habían acudido no para felicitar, sino para presenciar lo que consideraban un espectáculo extraño. Sin embargo, cuando Isidora avanzó por el pasillo del brazo de Edward,
con su vestido de seda marfil y una serenidad luminosa en el rostro. Los murmullos se apagaron. Al final del recorrido la esperaba Richard, con los ojos fijos en ella, y en esa mirada ardía un afecto tan claro que incluso los más escépticos contuvieron la respiración. Pronunciaron sus votos con voz firme, intercambiaron los anillos, y cuando el obispo los declaró marido y mujer, Isidora sintió que todo su pasado de soledad y resignación se disolvía en aquel instante. La recepción en la residencia londinense de los Balamont fue una mezcla de curiosidad y desconcierto. Muchos invitados murmuraban tras los abanicos, pero ella caminaba junto a su esposo con la frente en alto. Richard no la dejó sola ni un instante. La presentaba con orgullo, como si no existiera duda de que ella era la mujer más digna de aquel lugar. «¿Cómo se siente, duquesa?», susurró él en un momento de intimidad. Isidora sonrió con ternura. «Increíblemente bien, aunque sospecho que algunos todavía piensan que todo esto es una farsa». «Entonces se decepcionarán, porque esta farsa durará toda la vida», respondió él, apretando su mano. Esa misma noche partieron hacia Dover. Richard había preparado un viaje que era más que una luna de miel. Era la realización de un sueño. Italia los esperaba, con sus ciudades llenas de arte, sus palacios y catedrales que Isidora solo había conocido en los libros. En Florencia, de pie ante las pinturas de los maestros, Isidora lloró en silencio. Richard, en lugar de incomodarse, tomó su mano y la sostuvo sin soltarla. En Roma, recorriendo los foros, él escuchó sus reflexiones con atención, como si cada palabra fuese un descubrimiento. Y en Venecia, bajo los arcos de la plaza de San Marcos, se permitió un gesto poco habitual en él. Se inclinó y la besó con ternura frente a todos. Durante el viaje, Isidora pronunció por primera vez la palabra que había temido. «Te amo, Richard». Él la miró con emoción contenida y confesó que la había amado desde aquella primera danza, cuando comprendió que por fin alguien veía al hombre y no al título. Regresaron a Inglaterra más unidos que nunca, y pocos meses después, la sorpresa mayor llegó. Isidora esperaba un hijo. La noticia, que parecía imposible a los ojos de muchos, derrumbó las últimas murallas de escepticismo. Cuando nació James Edward Richard Balamont, marqués de Westland, la sociedad entera comprendió que aquel matrimonio no era una extravagancia pasajera, sino una unión verdadera, bendecida incluso por la vida. Las lenguas que antes murmuraban callaron. En su lugar, comenzó a circular otro relato, el de la mujer que había esperado 40 años para hallar un amor auténtico, y que se convirtió en duquesa contra toda expectativa. Años más tarde, en un baile en Blackhorse Manor, Edward observó a su hermana junto a Richard. Ella, con el cabello ya tocado de plata, irradiaba una belleza serena que no había tenido de joven. Richard la miraba como el primer día, con esa devoción silenciosa que no necesita palabras. Al final, murmuró Edward a Lady Eleanor, mientras ambos se disponían a bailar. La sociedad olvida rápido. Lo que antes fue escándalo, hoy es ejemplo. Ella sonrió. Así es, porque el amor verdadero siempre termina por imponerse. En lo alto de la sala, Isidora acarició con ternura la mano de Richard. Él le susurró. «Gracias por no rendirte a la sombra. Gracias por darme tu sí». Y ella respondió, con una serenidad que envolvía todo el salón. «Gracias por haberme visto cuando nadie más quiso hacerlo». Su historia se había convertido en una verdad simple pero poderosa. Nunca es tarde para ser elegido. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Los años que siguieron al nacimiento del pequeño James Edward Richard Balamont estuvieron llenos de cambios que sorprendieron incluso a quienes mejor conocían a Isidora. La mujer que había sido relegada durante décadas a un rincón de los salones, observada con lástima y comentarios mordaces, se convirtió en el centro de un círculo respetado y, con el tiempo, admirado. Blackhorse Manor, antaño un espacio solemne y distante, adquirió una vida distinta con la presencia de la nueva duquesa.
Isidora organizaba veladas musicales, en las que jóvenes artistas podían mostrar su talento, reuniones de lectura donde se comentaban las últimas publicaciones y obras clásicas, y paseos en los jardines que ella misma se encargó de renovar con especies traídas de Italia. Sus ideas, lejos de ser frívolas, transformaron el lugar en un hogar vivo, donde la conversación y el aprendizaje florecían tanto como las rosas en primavera. Richard, siempre sobrio y reservado, la observaba con un orgullo silencioso. Muchas veces, durante esas veladas, alguien lo sorprendía mirando a su esposa con la misma atención con la que la había mirado en aquel primer vals. Algunos de sus viejos amigos llegaron a comentarlo. Nunca pensé ver al duque sonreír de esa manera. Ella le ha dado una paz que jamás conocimos en él. El niño crecía fuerte, y con él crecía también la certeza de que aquella unión había desafiado las predicciones más crueles de la sociedad. Cuando Isidora lo llevaba en brazos por los jardines, los criados no podían evitar sonreír. La duquesa, que antes era motivo de susurros, había pasado a ser el alma del ducado. Sin embargo, no todo eran alegrías fáciles. Los mismos que habían criticado el matrimonio continuaban, en algunos salones, insinuando que había sido una unión de conveniencia, o que Richard había perdido el juicio. Frente a esas habladurías, Isidora aprendió a responder con una calma implacable. Una noche, en un banquete londinense, Lady Winfield se atrevió a comentar en voz alta. Al final, la duquesa tuvo suerte. Un caso extraordinario, casi milagroso. Isidora la miró con serenidad y respondió. Más que suerte, creo que ha sido cuestión de esperar y reconocer lo que realmente importa. El tiempo a veces nos da lo que la prisa nos niega. Su respuesta fue comentada durante semanas, y muchos reconocieron que, con pocas palabras, había desmontado años de malicia. En la intimidad, Richard la sostenía con ternura. «Nunca he necesitado defenderte», decía, «porque tu dignidad habla más fuerte que cualquier acusación». Los viajes continuaron. Isidora conoció París, Viena, Bruselas. En cada ciudad se sorprendía con algo nuevo, y Richard disfrutaba al verla emocionarse con una pintura, un edificio, una melodía. Era como si redescubriera el mundo a través de sus ojos. Con el paso de los años, el recuerdo de aquella noche en la casa de Lord Peaton se convirtió en una historia casi legendaria. Muchos la contaban con cierto aire romántico. El duque inaccesible que, de pronto, había escogido a la mujer menos esperada para bailar. Lo que en su momento fue escándalo, se transformó en ejemplo. Madres que antes habían advertido a sus hijas contra el destino de Miss Harrington, ahora decían: «Recuerden a la duquesa de Blackhurst. Nunca es tarde para que la vida cambie». Cuando James cumplió 10 años, Isidora organizó un gran baile en Blackhurst. El salón estaba lleno de luces y música, y en las paredes colgaban nuevos cuadros adquiridos en sus viajes. Invitados de toda Inglaterra acudieron, no con la curiosidad maliciosa de antaño, sino con respeto. Ella, de pie junto a Richard, observaba a su hijo bailar las primeras piezas infantiles, y sintió que la plenitud había llegado a su vida como un regalo inesperado. «¿Recuerdas?», le susurró Richard al oído. Todo empezó con un vals. Isidora sonrió. Y con la valentía de no mirar hacia otro lado. Con los años, su historia se consolidó como un relato de esperanza. No había discursos grandilocuentes ni gestos teatrales. Había simplemente dos personas que se habían encontrado en medio de las ruinas de expectativas sociales y habían construido algo verdadero. Ya en la madurez, con el cabello plateado y la mirada aún serena, Isidora solía pasear por los jardines que ella misma había renovado. Los jóvenes del ducado la saludaban con respeto, las mujeres buscaban su consejo, y los hombres la admiraban por la firmeza con que había enfrentado a la sociedad. Richard, ya entrado en años, seguía caminando a su lado. La sostenía con la misma mano fuerte de siempre, y en sus ojos grises aún brillaba la luz de aquel primer encuentro. En las noches tranquilas, al sentarse frente al fuego, Isidora pensaba en la joven que había sido, aquella que soportó la indiferencia y la burla, y comprendía que todo había valido la pena.
Porque al final, el amor verdadero no llega cuando la sociedad lo espera, ni cuando uno cree que ya es tarde. Llega cuando tiene que llegar, y cambia todo para siempre. Y así, en la memoria de quienes los conocieron, la historia de Isidora Harrington y Richard Balamont quedó grabada como prueba de que la dignidad, la paciencia y la autenticidad son capaces de vencer al tiempo, al prejuicio y al miedo. Una historia que, más allá de los títulos y las riquezas, enseñaba que nunca se debe renunciar a la posibilidad de ser visto, de ser elegido, de ser amado. En los últimos años de su vida, Isidora alcanzó una serenidad que pocos logran. Había conocido el desprecio silencioso de los salones, la soledad de los rincones oscuros, y también la ternura de un amor inesperado. Esa mezcla de heridas y alegrías le dio un temple que se reflejaba en cada palabra, en cada gesto. Blackhurst Manor se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía discurrir con un ritmo propio. Las estaciones se marcaban con celebraciones sencillas, pero profundas. En primavera, los jardines florecían bajo su cuidado. En verano, las veladas musicales llenaban los salones de melodías. En otoño, organizaba lecturas íntimas junto al fuego. Y en invierno, la Cotis Capels, la casa se iluminaba con la calidez de la familia reunida. James creció bajo esa atmósfera de amor y dignidad. Desde pequeño aprendió que la verdadera nobleza no se mide en títulos ni riquezas, sino en el respeto que uno inspira en los demás. A menudo lo sorprendían acompañando a su madre en los paseos por el campo, escuchando sus consejos con la atención de quien sabe que cada palabra encierra una lección de vida. Richard, por su parte, nunca dejó de demostrar su devoción. Aunque el paso de los años lo hizo más callado, sus miradas hacia Isidora seguían teniendo la misma intensidad que en el primer vals. En la mesa, en las reuniones, en los paseos, siempre encontraba la forma de estar cerca de ella, de recordarle que, incluso después de décadas juntos, seguía siendo su elección. La sociedad, que en un principio había alzado cejas y murmuraciones, terminó rindiéndose a la evidencia. Lo que había comenzado como un escándalo se transformó en ejemplo. Los mismos que habían criticado su unión comenzaron a repetirla como historia de esperanza. La duquesa de Blackhurst demostró que el amor verdadero no conoce edad ni prejuicios. Ya entrada en la madurez, Isidora recibió visitas de jóvenes damas que acudían a ella en busca de consejo. Algunas temían quedarse atrás en el juego cruel de los matrimonios de conveniencia. Ella las escuchaba con paciencia y, sin alzar la voz, repetía: «No permitáis que la prisa os robe la dignidad. La vida tiene un tiempo para cada cosa, y lo que parece tardío puede convertirse en lo más valioso». En esas conversaciones se veía reflejada en su yo más joven, aquella muchacha que había soportado 2 décadas de silencios y rechazos. Pero ya no había rencor en su recuerdo. Solo gratitud, porque sin esos años de espera, quizá no habría sabido reconocer el valor inmenso de lo que después llegó a sus manos. Una tarde de verano, al contemplar el horizonte desde la terraza de Blackhurst, Isidora tomó la mano de Richard y dijo: «Si alguna vez dudé, hoy ya no hay sombra de incertidumbre. Nuestra historia fue más que un desafío a la sociedad. Fue la prueba de que nunca es tarde para comenzar de nuevo». Él la miró con ternura y respondió: «Y yo sigo creyendo que aquel vals fue el mejor giro que dio mi vida». El eco de sus risas quedó flotando en el aire, como si la casa misma quisiera conservar para siempre la huella de un amor que había vencido al tiempo, a las habladurías y al miedo. Así, la historia de Isidora Harrington, la mujer que fue considerada invisible durante años, se convirtió en un faro silencioso para quienes se sentían olvidados. Un recordatorio eterno de que la vida, en cualquier etapa, puede regalar un comienzo inesperado y luminoso. Y cuando los retratos de ambos fueron colgados en el gran salón de Blackhurst, generaciones futuras aprendieron a ver en sus rostros no solo la elegancia de un duque y su duquesa, sino la fuerza de 2 almas que se encontraron cuando ya nadie lo esperaba.